Buenas tardes, por aquí de nuevo con ustedes, dándoles una calurosa bienvenida. Muy contentos de venir al estudio de la lección número 3 para este sábado 19 de abril. Esta lección se llama Imágenes tomadas del matrimonio. Es muy interesante, gracias damos a Dios porque ustedes se nos unen para el estudio de la palabra del Señor. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a empezar con el versículo bíblico que está en Apocalipsis 19:9. Le voy a pedir a mi esposo que nos dirija en oración para empezar este estudio. Muy buenas tardes, amigos, hermanos, personas que ni nos conocen, pero que en este momento adentran al website, a nuestro Facebook. Les agradecemos que estén con nosotros y les pedimos que nos unamos en oración para poder hacer un estudio bien minucioso de la lección de esta semana. Padre Celestial, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú eres un Dios magnífico y extraordinario. Venimos ante tu presencia agradecidos porque vemos muy bien que hasta aquí tú has estado con nosotros. Que nada nos haga dudar del día de mañana, porque sabemos que ya tú estás allí y tú estarás con nosotros. Bendice los deseos de nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para que podamos formar parte de tu ejército y poder entender la lectura que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te lo pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón y lo hacemos todo a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. A tu nombre, gloria, honra y honor. Muy bien, de esta manera pasamos a la lectura bíblica de esta semana. Esa la va a leer mi esposa. La lectura bíblica de esta semana la tenemos en Apocalipsis 19:9, como les dije al principio, y la palabra de Dios dice, este es el versículo que debíamos de aprendernos de memoria. La palabra de Dios dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Amén. Estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, que el mensaje que nos trae el ángel es un mensaje verídico, un examen puro, un mensaje que viene de la boca de Dios. Vamos a continuar con otra lectura bíblica que la encontramos, me parece que es en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Vamos allí directamente, mi esposa la tiene lista, así que sin más preámbulos. Sí, ahora leemos de Génesis capítulo 2, versículos 23 al 25. Y la palabra de Dios dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Es una lectura que es más profundo de lo que uno alcanza a leer. Me gusta cómo termina. Y estaban ambos desnudos, Adán a su mujer y no se avergonzaban. Cuando Adán le fue presentada a su esposa, su mujer, tenemos que tener en cuenta que allí la lectura bíblica nos está diciendo que Adán fue primero. Adán fue creado primero. Y resulta que cuando leemos la palabra de Dios nos encontramos con algo verdaderamente fantástico. Hasta ahora el Señor había dicho que todo era bueno y termina el séptimo día diciendo que todo es bueno en gran manera. Pero en el capítulo 2 vemos que el Señor se queda mirando atentamente y se da cuenta que el hombre está solo. No es que se dé cuenta. El hombre, nuestro Padre Celestial, todo lo hace con un propósito.
y observa que el hombre está solo y entonces dice, no está bien. ¿Cómo que no está bien si ya había dicho que todo era bueno en gran manera? Pues ahora dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y toma al hombre, le saca una costilla y de esa costilla hace a la mujer. Y entonces se la da a Adán. No, miren ustedes lo más bello que sale de aquí. Es de la costilla, del centro, lo más cerca de su corazón. No es de un hueso del pie para que él la pueda pisotear. No es de la cabeza del hombre para que el hombre pueda sentirse superior a ella. Es de una costilla, que es lo más cerca que hay del corazón. Entonces cuando él la ve, dice, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y dice algo muy importante: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Perdón. Nos dice la escritura que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Mas sin embargo, perdón, en el capítulo 3, gracias. En el capítulo 3 ellos se dan cuenta de que están desnudos y sienten vergüenza y sienten miedo. Esto es el resultado del pecado. Así que vamos con la siguiente lectura bíblica. Bueno, entonces ahora discúlpenos, pero hemos tenido un poco de tos, así que ese es el resultado de la alergia que nos está martirizando ahora en estos días. Esta es una estación bastante difícil por el asunto de la alergia que le ataca a uno, y de momento se queda uno sin voz o se queda tosiendo. Bueno, de todas maneras, continuamos con la siguiente lectura, que está en Efesios 5, y vamos a leer el versículo 29 al 32. La palabra de Dios dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta misma lectura la habíamos acabado de leer en Génesis. Pues ahora vamos un poco más profundo, porque Pablo comienza diciéndonos en la epístola a los Efesios que nadie odió jamás su propia carne. En otras palabras, nosotros tenemos que usar un poco de sabiduría para esta lectura, porque hay muchas personas que sí detestan su propia carne, se matan, maltratan sus cuerpos, pero en este caso estamos hablando de gente normal. Gente que no odia sus cuerpos, gente que lo cuidan, gente que se preocupan se preocupan por su alimentación, por cada una de las partes que forman su cuerpo, porque al que le duela un lado, un dedo, todo el cuerpo lo siente. Al que tenga un dolor de cabeza, le altera todo el cuerpo. Al que se golpea un dedo del pie, todo el cuerpo se siente la vibración, el efecto de ese golpe. Entonces por eso es que él dice que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esto es muy importante. El Señor quiere que nosotros sepamos qué es
cómo nosotros debemos de amar a nuestros cuerpos, cómo debemos de amar a la iglesia, como Cristo nos amó. Recordemos que aquí estamos hablando es de profecía, la forma como el matrimonio nos ayuda. Cuando nosotros nos casamos con una persona, es muy importante porque todos los mandamientos que hay, nunca nosotros tenemos que jurarle a Dios de que no vamos a robar, de que no vamos a matar, de que vamos a guardar el sábado, de que no nos vamos a arrodillar frente a imágenes. Pero cuando nosotros nos casamos, nosotros le juramos a Dios de que nosotros le vamos a ser fiel a esa persona. Y eso es lo que la lección quiere llevarnos a ese punto, que nosotros comprendamos que el verdadero propósito de esta lección es ver la importancia del matrimonio en nuestras vidas. Así que vamos a la siguiente lectura, que la tiene mi esposa, para ver qué nos dice, recordando de que somos una sola carne. Quiero leer algo muy importante aquí, porque en el matrimonio la lección nos trae esta lectura, estas lecturas bíblicas que acabamos de leer, para que nosotros recordemos que aquí hay 3 principios para el matrimonio. En primer lugar, perdona a tu cónyuge aunque no lo merezca. Es que ese es el problema. Nosotros buscamos perdón cuando no lo merecemos. Así es como Cristo nos perdonó, aunque no lo merezcamos. El segundo punto es acepta a tu cónyuge a pesar de sus defectos. Jesús nos aceptó a pesar de nuestros defectos, murió por nosotros a pesar de nuestros defectos, dio su vida por ti y por mí a pesar de nuestros defectos. Número 3, valora a tu cónyuge más que a ti mismo. Esto es muy importante. Nosotros debemos de valorar a nuestra pareja más que a nosotros mismos, así como Cristo nos valoró más que a sí mismo. Dio su vida, no le importó de qué calaña somos nosotros. Entonces nos queda una pregunta: ¿de qué manera podrían estos 3 principios basados en el Evangelio ayudarnos no solo a entender cómo se relaciona Dios con nosotros, sino también a apoyar cualquier matrimonio, cualquier persona que nosotros veamos en problema? Vamos a analizar esa novia hermosa que nos presenta la palabra de Dios. Mi esposa tiene la lectura aquí, así que vamos con esa lectura. Sí, ahora vamos a leer de Ezequiel, capítulo 16, del 4 en adelante. Y la palabra de Dios dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre: vive. Palabra de Dios. Vive. Es exactamente lo mismo que Dios tiene preparado para nosotros. Él nos ve cómo estamos, nuestra condición, y nos dice: vive. Eso es lo que ocurrió con Israel. Israel estaba bajo el yugo de estos pueblos que son siervos, que sirven, esclavos. Así estaba Israel. Israel estaba a la disposición de lo que Egipto quisiera hacer con ellos. Ellos solamente se les daba trabajo para hacer. Todos los días trabajaban. No había descanso, no había reposo, no había absolutamente nada para ellos. Y eso es lo que Dios les está diciendo,
que cuando él está haciendo aquí una metáfora, y entonces está diciendo que cuando él pasó por un campo, la vio a esa Israel, la vio tirada en el piso, abandonada, una niña que nadie se preocupaba por ella. Se le había cortado el ombligo, no se le había lavado la sangre que tenía del nacimiento, no la habían salado con sal para que ninguna enfermedad le fuera a dar, no la habían envuelto con fajas, no hubo un ojo que se compadeciese con ella. Entonces Dios tuvo misericordia a Israel y lo sacó de Egipto cuando ellos no eran nada. No lo hizo porque ellos fueran algo, no eran nada, y Dios les dio la oportunidad, porque Él pasó y cuando la vio sucia, Él la limpió, Él la organizó, Él la llenó de cuidados. Aquí en Ezequiel 16 nos presenta una imagen asombrosa de la consideración de Dios hacia su pueblo. La nación de Israel es descrita aquí en lo que estamos leyendo. Mi esposa ahora más adelante va a continuar leyendo, como un bebé abandonado en el campo para que muriera. Dios, representado como un caminante, la recoge, la lleva a su casa, la higieniza, la protege y la sustenta durante años. Y cuando se ha vuelto una mujer, se casa con ella. Es una poderosa imagen, es una poderosa unión matrimonial insólita. Mi esposa va a continuar leyendo para que podamos ir comprendiendo un poquito más este ejemplo que nos trae Dios. Ok, entonces continuamos leyendo del mismo capítulo 10 de Ezequiel, capítulo 16, y vamos a continuar con el versículo 7. Y dice así: te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse ampollas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Qué buen término que le da mi esposa a esta lectura tan importante. Dice que la hizo multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande. Eso fue lo que le ocurrió a Israel. Israel se convirtió en un país poderoso. Israel no era nada. Dios lo sacó y lo llevó para Canaán, y en Canaán se hizo grande. Tuvo grandes líderes. Lástima que Saúl hubiera sido el primer líder de Israel, pero eso no era lo que Dios quería. Dios quería seguir siendo el rey de Israel, pero ellos pidieron un rey y tuvo que darles otro rey. Después de Saúl vino David y vino Salomón, que le dieron grandeza. Y entonces a eso es a lo que se refiere el Señor en esta lectura bíblica, donde dice que lavó sus sangres. O sea que Él, desde que la tomó, la limpió, la ungió de aceite y la alzó y le puso zapatos de tejón. Tejón era
un cuero demasiado hermoso, demasiado fino. Nos habla de todos sus brazaletes y lo que le puso en su cuello, en su nariz, le puso zarcillos, le puso en la nariz, le puso un zarcillo, le puso una diadema en la cabeza, la adornó. Pero no nos confundamos que esos adornos no son los adornos del mundo. Esos adornos son cuando Dios nos santifica y nos va limpiando. Eso fue lo que hizo Dios con Israel. Le fue dando forma, le fue cambiando su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de decir. Así que continuamos con la siguiente lectura bíblica. Creo que mi esposa la tiene, es también de Isaías, Ezequiel, capítulo 16. Así Sí, que si está lista, bien pueda. Continuamos leyendo ahora del versículo 13 y leemos hasta el 14. Así fuiste adornada de oro y de plata. Muy bien, me gusta mucho cómo la lectura bíblica nos aclara algo muy importante. ¿Por qué fue Israel hermosa? ¿Qué fue lo que la hizo Israel hermosa? ¿Lo que ella era? ¿O fue que se hizo bella porque el Señor puso su belleza en ella? Nos dice la lección que Ezequiel 16 presenta una imagen asombrosa de la consideración de Dios hacia su pueblo. La nación de Israel es descrita allí como una bebé abandonada en un campo para que muriera. Dios, presentado como un caminante, la recoge, la lleva a su casa, la higieniza, la protege, la sustenta y le da ese apoyo y esa dirección que ella necesitaba. Ella vino a ser la niña de los ojos de Dios. Pero mire usted lo que nos dice la lección. Todo estaba bien hasta el siguiente versículo de Ezequiel 16. El siguiente versículo dice: pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron para ser de ellos. Triste lectura esta, porque nos advierte de que nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, sino de la relación que tengamos con nuestro Padre Celestial. A continuación analizamos la esposa prostituta de Oseas. La petición que Dios hizo al profeta Oseas es tal vez una de las más extrañas que jamás se hayan hecho a uno de sus siervos, que se casara con una mujer promiscua. Dios estaba utilizando a Oseas para ayudarnos a comprender desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Él, cómo Él nos ve a nosotros. Así Él quiere que nosotros lo veamos. Desde la perspectiva divina podamos sentir el dolor, utilizando a Oseas para ayudarnos a comprender desde la perspectiva divina el dolor que le provoca el pecado y la rebelión de los seres humanos. Dios había elegido amorosamente a su esposa, Israel, que lo engañó una y otra vez. Pese a ello, y sorprendentemente, Él la aceptó nuevamente y la restauró. Así que vamos a continuar con esas lecturas de Oseas en los capítulos 1 y capítulo 2 y capítulo 3. Mi esposa tiene las lecturas, vamos a pasar a ellas. Sí, leemos del libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2, y la palabra dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra
fornica apartándose de Jehová. En el principio dice, el principio de la palabra de Jehová con Oseas. Y dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer. Cuando la iglesia, cuando la profecía nos habla de mujer, nos está hablando de la iglesia. La mujer siempre no es la iglesia, pero la mayoría de las veces cuando se usan términos proféticos, la mujer viene a representar la iglesia. Pero esta es una mujer fornicaria, o sea, una iglesia que tiene muchos a quien adorar, muchos a quien servir, muchos a quien exaltar. Y entonces por eso el Señor le dice, ve, tómate una iglesia fornicaria, como lo hace él, que está unido a una iglesia fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. Ese es el gran problema que existe, que el mundo va tras otras cosas que no son Jehová. Así que si mi señora tiene otra lectura de Oseas, bien pueda. No, aquí ya terminé con Oseas. No, sí, perdón. Tengo a Oseas, del libro de Oseas, capítulo 3, versículo 1. Y nos dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Palabra de Dios. Muy bien, la verdad que la palabra de Dios, entre más uno la estudia, entre más la analiza, más se da cuenta del propósito que tiene en nuestras vidas. Aquí nos dice claramente que Jehová le dijo a Oseas, vuelve a querer de nuevo a una mujer adúltera, así como él lo hacía. Israel se iba detrás de dioses ajenos y Jehová la continuaba amando, así como Jehová ama a los hijos de Israel, a pesar de que me han dejado por otros dioses. En realidad ellos no lo habían dejado, pero cuando el Señor, la palabra de Dios siempre que dice que lo han dejado, es porque lo han dejado. Como pueblo ellos lo dejaban a él porque se iban tras otros dioses. Aunque habían unos cuantos que lo seguían a él, él sentía que el amor del pueblo por él no era lo mismo. Y les ofrecen tortas de pasas, les ofrecen sacrificios, hacen cosas increíbles por esos otros dioses, dejando el tiempo para él. De manera que de esta forma adoraban a otros dioses, le servían a otros dioses y se olvidaban de él. Vamos a continuar ahora con el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vamos a ver unas lecturas que nos van que las podemos comparar con estas lecturas. Recordemos que Oseas es del Antiguo Testamento y ahora del libro de Apocalipsis estamos en el Nuevo Testamento. Así que vamos. El libro de Apocalipsis en el capítulo 17, versículo, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Entonces nos dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 2 nos dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Nos hace una pregunta en la lección de hoy. ¿De qué manera puede hoy cualquier iglesia, incluso la nuestra, fornicar espiritualmente? Para eso nos traen estas lecturas, para que nosotros las analicemos.
Esta lectura es una lectura bastante fuerte, porque dice que uno de los 7 ángeles de los que nos habla esa lectura, dice que tenían 7 copas, cada uno tenía una copa, y uno de ellos habló con Juan, diciéndole: ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta lectura bíblica aquí? Contra la ramera. Aquí se refiere a una mujer, pero es una mujer adúltera. Es una mujer que no se dedica completamente a Dios, sino que tiene otros dioses. Y ese es el motivo de esta lección. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cometemos adulterio espiritual. Y entonces Él quiere que nosotros no hagamos eso. No quiere que pertenezcamos a una iglesia adúltera. Y entonces le dice: ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cómo que está sentada sobre muchas aguas? Nadie se puede sentar sobre aguas. Pues esta es una mujer, una religión, una iglesia que se sienta sobre muchas aguas. Las aguas representan pueblos, naciones, mucha multitud de personas. Y esta mujer, esta gran ramera, está sentada sobre muchas aguas, o sea, sobre mucha gente. Mucha gente la venera, mucha gente la busca, mucha gente cree en ella. Y es por eso que esta lectura bíblica nos hace analizar cuál es el propósito de esa ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El vino que muchas veces nos ofrecen las religiones son ese vino que nos embriagan y no nos dejan leer, no nos dejan entender la verdad que hay en el Evangelio. Hoy es un buen día para que nosotros analicemos, para que nosotros nos dedicamos más a la lectura de la palabra de Dios y podamos progresar espiritualmente. Me parece que queda una lectura más. No, todavía hay varias. Ahora vamos a leer de Apocalipsis, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Sí, y la palabra dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, Así que esta lectura es muy importante. Esta lectura nos hace ver a nosotros el amor que Dios tiene por su pueblo. Nos dice que después de esto Él vio otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por ese poder, con su gloria, y clamó a gran voz, a una voz potente, diciendo: ha caído Babilonia. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que ese gobierno, esa religión, esa ramera va a ser descubierta, y todo el mundo se va a dar cuenta de que ella ha cometido ese error. ¿Y qué nos pide el Señor después de que esa religión, esa ramera, esa prostituta nos ha puesto a beber de su vino, que es un vino que embriaga y no nos permite analizar bien la palabra de Dios? Él nos dice que salgamos de ella. Salid de ella, pueblo mío, porque Él tiene algo mejor para nosotros.
Él en realidad nos ama y no quiere que nosotros seamos partícipes de sus pecados para que no recibamos parte de las plagas que le vienen encima. De manera que tienes otra lectura más, ¿no? Sí, tengo más. Bueno, muy bien. Vamos a ella. Continuamos ahora leyendo del libro de Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo del 1 al 4 también. Y la palabra de Dios nos dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos, justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya, amén. Amén, aleluya. Ese es el juicio de la gran ramera. Ese es el fin de lo que va a pasar con esta mujer apóstata. Esta mujer que no está de acuerdo con lo que su esposo le dice, con lo que su esposo ha preparado, después de que su esposo la ha hecho famosa, después de que su esposo la ha hecho grande, porque ese es el problema con la Babilonia. La Babilonia fue una vez la esposa ideal de Cristo, fue su esposa amante, fue su esposa predilecta, era santa, porque recibía la santidad de Dios. Pero hoy en día esta iglesia es apóstata, se ha alejado de las cosas que Dios que Dios quería para ella. Y por esta razón es que nosotros vemos en esta lectura el juicio de la gran ramera. Una gran diferencia entre el amor que él siente por su iglesia que es pura, por su iglesia que lo busca, por su iglesia que no tiene nombre. No es la iglesia tal, no es la denominación tal, es la iglesia de Cristo, la que no ha fornicado con ninguna mujer, no se ha dejado guiar por lo que dicen las iglesias cuando van en contra de la palabra de Dios, sino que obedecen a Cristo y caminan con Él donde quiera que Él vaya. Así que vamos a la siguiente lectura, mi amor, por favor. Sí, tenemos ahora la última lectura del libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 1 al 4, esos son los versículos que vamos a leer. Y nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por él pagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén, aleluya. Qué palabra. Es mi lectura favorita. Esa es la Yo mía. tengo muchas lecturas favoritas que me gustan,
pero esta es mi favorita, porque nos dice algo muy importante. Aunque la lectura mía en realidad la favorita es 21:4, pero aquí me la dice desde el principio. Me dice cómo el Señor quiere que nosotros entendamos su palabra. Vi un cielo nuevo, eso es lo que Dios tiene para ofrecernos, y una tierra nueva. Todo va a ser diferente, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cuando aquí nos habla de que el mar ya no existía más, no es que no van a haber océanos, no es que no va a haber mar, es que esas multitudes Dios nunca le ha gustado la multitud. Cuando sacó al pueblo después del diluvio, la primera orden que le dio a Noé es que se multiplicaran por toda la tierra. Él no quiere que haya esa cantidad de gente como la hubo en Babilonia para crear la torre de Babel. No, ese no es el plan de Dios. Dios quiere que nosotros nos abramos por toda la faz de la tierra para poder llevar su conocimiento. Si el día sábado se hubiese guardado desde el principio como Él lo quiso hacer, no habría hoy en día ningún ateo, porque todos sabrían que el sábado fue hecho para crear para darle honra al Creador. Entonces Él dice que Juan nos dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque eso ya no existía más. Y yo, Juan lo dice, vi la santa ciudad de Jerusalén descender del cielo de Dios. ¿Y cómo venía? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Venía lista, ya Jesús la había preparado. Y se escuchó una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. Era donde Dios iba a habitar, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Y quién es el que va a estar con ellos? El Dios mismo, como su Dios. Y aquí viene la parte más linda. Enjugará Dios la lágrima de los ojos de todos ellos. ¿Y cómo va a enjugar Dios las lágrimas de todos ellos? Ya no va a haber más muerte. ¿Qué es lo que más dolor causa en este mundo sino la muerte? Al no haber muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. El mar ya no existe, esa cantidad esa multitud de gente ya no va a existir más, sino la nueva Jerusalén. Allí esperamos nosotros habitar. Ese es el propósito de la lección del día de hoy. Si nosotros queremos compartir con nuestro Padre Celestial, tenemos que escuchar su palabra. Mi esposa nos va a despedir con una oración, así que bendiciones para todos y gracias por haber compartido con nosotros. Bueno, familia, gracias por compartir. Ha sido un mensaje tremendamente bonito, muy instructivo. Si ustedes tienen preguntas, ahí está el website de mi esposo, William Rincón. Pregunten. ¿Quieren saber más? Pregunten, porque cuando nos instruimos, entonces vamos a ganar. Oremos y le doy las gracias por conectarse y estudiar con nosotros. Amantísimo Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, venimos en esta hora muy agradecidos con todas las personas que se nos han unido al estudio de tu santa palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento y danos paz. Para nosotros entender tu palabra, necesitamos que tu Santo Espíritu sea con nosotros para poder discernir lo que tú nos quieres decir en este mensaje. Te alabamos y te damos gracias en el santísimo nombre que es sobre todo nombre,